Hola, ¿qué tal, querida familia de Vivir Tejiendo? Ya estamos aquí una vez más para poder compartir con ustedes, gracias a Dios, un modelito más de nuestras tan queridas y tan buscadas babuchas, pantuflas o medias, zapatos, como ustedes quieran llamarle, realizadas en esta oportunidad en la técnica de 2 agujas en el punto de Santa Clara y en el punto de pretina 1 por 1, también conocido como punto elástico 1 por 1. Miren, ahí está. Qué bonita, súper fácil. Ustedes le ven esta forma tan elegante, tan formadita así. Y la verdad es que está hecha solamente en 3 pasos. Para poder tejer el par de estos bonitos zapatos, hemos utilizado un aproximado de 60 gramos a 70 gramos de lana semigruesa indicada para las agujas del número 5. Y realmente son solo 3 pasos que se los vamos a dar a continuación. Bien, para empezar a tejer nuestra pantufla o babucha o zapatito de lana en la talla de adulto, es una talla estándar, lo que vamos a hacer es montar 32 puntos en nuestras agujas del número 5 y vamos a tejer con una lana también indicada para las agujas del número 5. Si aún no sabes cómo montar los puntos, puedes visitar nuestros videos donde tenemos 4 formas distintas de montar los puntos. Bien. Lo que vamos a hacer aquí es tejer punto de elástico 1 por 1. ¿Cómo se teje el punto de elástico? También tenemos un video donde te indicamos paso a paso cómo tejerlo, pero aquí te voy a mostrar de una forma rápida. Tejemos el primer punto del derecho y el segundo del revés. El que sigue del derecho y el que sigue del revés. Y eso es todo lo que vamos a hacer en la primera carrera. Tejer un punto del derecho y otro del revés. ¿Cómo tejo el punto del derecho? En este caso, en mi caso, en la primera carrera siempre lo cojo de atrás, pero normalmente se coge de aquí. Solo lo hago por comodidad, ya que los puntos están puestos muy ajustados adrede para que no se me deforme la base de mi tejido. Entonces, el punto del derecho lo tomo así, hacia abajo, envuelvo la hebra y quito el punto. El punto del revés, levanto la hebra, tejo hacia arriba, envuelvo la hebra y retiro el punto. Entonces el punto elástico se teje uno del derecho y uno del revés. Uno del derecho y uno del revés. Así por toda la carrera, ¿sí? Vamos a terminar esta carrera y luego les indico cómo hacer la otra. Bien, entonces aquí ya voy a terminar esta carrera tejiendo un punto del revés, uno del derecho y por último uno del revés. Ojo en el punto que estoy terminando del revés, que debería continuar del derecho, ya que estamos tejiendo un revés, un derecho, un revés, un derecho, así sucesivamente. Si terminé del revés, quiere decir que continúo del derecho, es decir, continúo con la serie. El punto que termino indica cuál es el siguiente, ¿sí? Continúa siempre la serie revés, derecho, revés, derecho. Ahora, si por A o B me equivoco o dejo mi tejido por un momento y voy a hacer cualquier otra cosa y cuando regreso no sé en qué punto me he quedado, pues es fácil, tenemos que aprender a diferenciar el punto del derecho del punto revés. Este punto que vemos acá como una especie de nudito es el punto de revés. Cuando yo vea que mi tejido está así como un nudito, quiere decir que me toca tejer del revés. Bajo mi hebra y el que se ve como una V, aquí miren como una espiguita o como una B chica, de repente ustedes le conocen, es el punto del derecho. Entonces así puedo diferenciar revés, derecho, revés, derecho. Otra cosa importante es que mientras tejo tanto el revés como el derecho, debo de ir bajando la hebra para tejer el derecho y subiendo la hebra para tejer el revés. Bajando la hebra para tejer del derecho y subiendo la hebra para tejer del revés. Si a pesar de ello no te quedó muy claro cómo se teje el punto elástico 1 por 1, puedes visitar nuestro video de curso básico tejiendo a 2 agujas. Allí podrás encontrar cada uno de los puntos básicos, desde cómo montar los puntos y cómo calcular la hebra para cuántos puntos vas a necesitar y cómo transformar también la cantidad de puntos para las diferentes tallas que tú necesitas, ¿verdad? De repente aquí te damos un patrón para tejer de repente una chompita para un niño de 1 año y si tú la quieres hacer para un niño de 8 años,
pues con ese video de cómo calcular los puntos podrás hacerlo de una forma súper sencilla y didáctica. Bien, vamos a continuar tejiendo así hasta tener 6 centímetros de alto en esta puntada de elástico 1 por 1. Ahí está, donde está la espiga, tejo del derecho, y donde está el nudillo, tejo del revés. Así continuamos y nos encontramos a la altura de 6 centímetros. Bien, a partir de aquí ya vamos a cambiar la puntada, ¿sí? He tejido 11 carreras y en estas 11 carreras en punto de elástico 1 por 1 he llegado aproximadamente a los 6 centímetros que les decía, ¿ven? 11 carreras aproximadamente hacen 6 centímetros. Lo que vamos a hacer es ahora tejer unas 5 carreras más en punto de Santa Clara o punto del derecho, para lo cual vamos a tejer todos los puntos, tanto de ida como de regreso de nuestra labor, o por el revés o por el derecho, en puntada del derecho, ¿sí? Así. Ya no vamos a tejer el punto de elástico, sino todos los puntos del derecho. Ahí está, miren, hemos terminado nuestra primera carrera del derecho. Voy a dar la vuelta y voy a continuar de igual manera del derecho. Es decir, todas las carreras las voy a tejer del derecho. ¿Cuántas carreras? Bueno, no les diré cuántas hasta que las haya tejido, pero voy a calcular en llegar a 5 centímetros por lo menos, y allí nos encontramos. Miren, ahí ya tengo la medida más o menos, 5 centímetros, ya casi llego. Solamente me falta una carrera más para llegar a los 5 centímetros, y con esta carrera serían 12 carreras, ¿sí? Lo importante no es cuántas carreras tengamos que tejer, sino la medida en centímetros, ¿sí? Entonces siempre les daré la medida en centímetro para cada patrón, puesto que dependiendo del grosor de lana o de agujas que estemos usando puede variar por 1 milímetro, por medio milímetro la medida, y de acuerdo a la tensión que usemos también en la lana o en el hilo para tejer, pues nos saldrá un poco más pequeño, un poco más grande, ¿no? Entonces por eso siempre les doy las medidas en centímetros para que les sea mucho más fácil poder lograr alcanzar la medida del tejido. Bien, acá ya tenemos entonces nuestros 5 centímetros exactos hasta aquí, porque medimos hasta la base de los puntos, ¿sí? Porque esta parte no, esa parte no está tejida aún, está puesta solamente en los palitos. Bien, cuando ya tenemos esta altura, vamos a hacer la separación de nuestros puntos y vamos a cerrar puntos a ambos lados, ¿sí? Como aquí tenemos 32 puntos, vamos a separar en 3 partes iguales, ¿sí? Tendríamos que, si fueran 33, pondríamos 11, 11 y 11. Entonces vamos a poner 11, 10 y 11, ¿sí? Porque son 32 puntos. Bueno, los perritos que ustedes escuchan es porque mi vecino se olvidó de hacer entrar a su perrito y está llorando y ladrando por querer entrar. Y ahí está haciéndome la competencia a mí. Yo hablo y él ladra. Bueno, vamos a cerrar entonces aquí. Bien, como les decía, una vez que ya tengo la medida, lo que voy a continuar haciendo es las disminuciones o la cerrada de los puntos que tengo que hacer a ambos lados. Entonces, en este caso, cuando me encuentro por el revés de la labor, lo que voy a hacer es cerrar del revés, o perdón, del derecho, al contrario, ¿sí? ¿Para qué? Para que me quede algo que les voy a mostrar luego aquí. Entonces tomo 2 puntos juntos y los tejo del derecho. 1, pongo el punto que queda en la aguja izquierda y tejo nuevamente. 2, y así voy poniendo el que queda y voy contando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
¿sí? Una vez que he cerrado 10 puntos, continúo tejiendo del derecho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí tengo que dejar 10 también. 2, 4, 6, 8, 10. Entonces serán 12 los que tejeré. 9 más 3, 12. 9, 10, 11 y 12. En el centro me voy a mantener con 12 puntos. Aquí no puedo cerrar los puntos empezando desde aquí donde me encuentro, porque la hebra terminaría aquí y no se vería bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Continuar tejiendo mis 10 puntos. 2, 3, 4, todos del derecho, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Doy la vuelta al tejido y ahora que me encuentro en el derecho de la labor, cierro por el revés. ¿Sí? Miren, cuando me encontraba por el revés de la labor, cerré en punto derecho. Ahora que me encuentro en el derecho de la labor, voy a cerrar en punto del revés. ¿Para qué? Para que me quede aquí así. Estos como nuditos o como onditas que son muy parecidos al punto de Santa Clara, de manera que no se note la diferencia. Entonces hago al contrario, cuando estoy por el derecho cierro en punto del revés y cuando estoy por el revés cierro en punto del derecho. ¿Cuántos voy a cerrar? 10, tomando 2 juntos del revés. 1, pongo el punto que queda a la aguja izquierda, 2, y voy repitiendo eso, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? En el centro debo de tener 12 puntos. Tengo uno aquí en mi aguja derecha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí están mis 12 puntos centrales. Termino de tejer esta carrera y vamos a ir al piecito, así es como tiene que quedar. Y vamos a ir al piecito para poder hacer nuestra medida, que la haremos de acuerdo al piecito con el que estamos trabajando, ¿sí? Aunque esta es una talla estándar, pero es mucho mejor que midamos. Ya sabemos que la puntada que tenemos aquí va a ceder y va a dar de sí. Miren, ahí está el piecito, así lo tenemos, y lo que tenemos que hacer es tejer estos 12 puntos con los aumentos que vamos a hacer a continuación en un largo que dé la vuelta a todo el pie hasta llegar al talón. Ahora les voy a explicar cómo, solamente les digo más o menos para que se den una idea. Entonces ya estamos aquí. En esta carrera que continúa vamos a hacer el aumento. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. El primer punto lo tejemos del derecho y en este segundo punto vamos a tejer en el agujerito que tenemos debajo del punto una vez y arriba del punto otra vez. Y continuamos tejiendo del derecho. Y estamos haciendo estos aumentos por el revés de la labor. ¿Sí? Y cuando estamos en este que es el último punto, tejemos en el punto de abajo, en la carrera de abajo, un puntito y en la de arriba otro puntito. Y están listos nuestros aumentos. De aquí seguiremos tejiendo del derecho todas las carreras hasta que tengamos el largo que necesitamos midiendo en el pie, como ya les dije, ¿sí? Es decir, esto va a continuar y va a dar la vuelta hasta llegar casi al talón. Y hasta allí vamos a medir. Si ustedes quieren, podemos medir en este piecito para darnos una mejor idea de lo que vamos a hacer. Y colocamos allí esta parte de acá justo a la altura del taloncito. Y con nuestra cinta de medir o nuestro centímetro, como ustedes le llamen, vamos a medir en este caso desde aquí, ¿sí? Vamos a darle la vuelta a la cinta y vamos a medir que hasta el talón tenemos 37 centímetros. Entonces esta naricita de nuestro tejido tiene que crecer 37 centímetros. ¿Cuántas carreras serán? Ahí se las digo al término, que también llego a los 37 centímetros, les digo cuántas carreras son las que he tejido, ¿sí? Entonces aquí continuamos tejiendo. Bien, y aquí estamos ya con la medida que les había dicho. A partir de la base donde hemos hecho las disminuciones,
Vamos a tomar la cinta métrica y medimos 35 centímetros allí aproximadamente. ¿Sí? No vamos a tirar del tejido demasiado ni tampoco lo vamos a recoger. Vamos a darle normal como es y ahí tenemos aproximadamente 35 centímetros. Otra forma en que lo podemos medir, como les decía, de acuerdo al piecito que tenemos, aquí yo con mi molde les voy a mostrar. Vamos a poner esto aquí, siempre llevando esta línea en la que hemos cerrado a la esquina justo de aquí del talón. Yo no tengo mucha facilidad ahorita para tomarlo ahí, pero más o menos allí. Y miren, vamos a tomar el tejido y vamos a hacer esto. Y estirando un poquito siempre, porque no puede quedarnos flojo, sino tipo guante, ajustadito. Vamos a estirar un poquito del tejido y vamos a llevarlo hasta allí. Si ahí llegamos, esa es la medida que debemos de tener. Allí ya podemos cerrar los puntos. Entonces, vamos a proceder a hacer justo eso que les decía, cerrar los puntos. Verificamos que estemos por el lado derecho de la labor, o sea, así. Y nos faltaría, si aquí cerramos los puntos, estaríamos por el lado del revés. No lo vamos a hacer así, entonces vamos a tejer una carrera más, en este caso de nuestros 12 puntos, todo al derecho, porque esta babuchita, pantufla, botita, media, calcetín, como lo quieran llamar, está tejida toda en punto de Santa Clara, también conocido como punto musgo o punto bobo o punto del derecho. Ahí entonces, ahora sí, miren, estamos del derecho y también vamos a cerrar. Y como les decía, cuando tenemos el tejido por el lado del derecho, cerramos al contrario, por el lado del revés. Entonces vamos a cerrar con punto del revés, tomando 2 puntos juntos y tejiendo del revés. El punto que queda en la aguja izquierda lo volvemos a en la aguja derecha lo volvemos a la aguja izquierda y cerramos los puntos sin tirar fuerte de la hebra, simplemente así nada más, como da el tejido. Y ahí estamos cerrando en línea recta y luego les voy a mostrar lo fácil que viene siendo coser y armar este zapatito, pantufla o babucha. Ahí está el último punto. Entonces vamos a calcular más o menos la cantidad de lana que necesitamos, cortamos la hebra y la pasamos por este ojalito, que es el último punto que nos ha quedado. Y listo. Vamos a retirar nuestras agujas de tejer y ya está así. Mejor dicho, así. Este es el revés de nuestra labor, lo vamos a poner por el derecho, porque siempre cuando vamos a coser encaramos por el derecho, ¿sí? Y vamos a traer esta parte aquí hacia adelante y estos lados también así. Bien, así es como vamos a coser nuestro zapatito o babucho, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Es que vamos a dejar esta hebrita acá y bueno, aquí como no me ha quedado, yo voy a poner lana celeste aquí en mi agujita y voy a cerrar toda esta parte, ¿sí? Voy a coser primero la parte de arriba. Esto es lo que voy a unir. Entonces voy a tomar un poco de mi lana en color celeste, en este caso. Y voy a empezar a coser. Hemos encarado del derecho y cosemos por el revés. Y vamos a tomar punto por punto. A ver, se nos pasó la parte del nudito, aquí está. Vamos a hacerlo un poquito más cabezoncito para que no se nos desbarate. Ahí está. Y como les decía, vamos a tomar punto con punto. Aquí voy a asegurar en la hebrita para que no se me escape. Bien, y así voy a ir lo que se llama coser punto por punto, pero que en este caso en realidad es hilera por hilera, ¿sí? Porque las hileras están de forma horizontal. Y así vamos a coser hasta llegar aquí. Bien, miren, ya hemos cosido como les expliqué esta parte así y ahora lo que vamos a unir es la parte que nos está quedando. Y vamos a ir exactamente aquí a estos dos costados y desde aquí vamos a empezar a coser de esta manera. Entonces voy a colocar la esquinita en este primer punto de aquí
y voy a empezar a coser, ¿sí? Voy a tomar siempre las 2 hebritas del punto para que no se me separen. Y algo importante es que vamos a coser la mitad solamente y luego la otra mitad. Por ejemplo, aquí vamos a marcar con nuestro alfiler para no equivocarnos, y desde aquí hasta aquí tenemos que coser hasta donde nos indica esta costurita, es decir, hasta allí. Todo esto tenemos que hacerlo encajar. Como este tamaño es un poquito más pequeño para que se forme el talón, vamos a ir entonces tirando de este y cosiendo, ¿sí? De manera que nos va a quedar muy parejito. Y así cosemos hasta que empatamos la costura con nuestra exacta mitad. Si no, nos quedaría de costado y no queremos que nos quede de lado. Entonces allí vamos a asegurar y vamos a ir para la otra parte. Entonces aquí también nos ubicamos en esta esquinita, justo en el punto aquí de la esquinita, y vamos aquí. Quiero que se vea bien esta parte. Miren, tenemos todo aquí hasta donde el punto empieza a subir, ¿sí? Y la esquina de la que hemos cerrado los puntos vamos a llevarla justo aquí, a donde empieza la división. Ojo, aquí tenemos más puntos, entonces lo que vamos a hacer es tratar de acomodar los puntos de arriba con los de abajo de manera que nos quede. Justamente ahí es el truco de que se forme el taloncito, ¿sí? Entonces vamos a ir con bastante cuidado, poniendo quizás un poquito más de lo que tenemos de la parte de arriba en la parte de abajo, y vamos de esta manera recogiendo los puntitos. Tenemos que acabar ahí, justo ahí, exacto. Miren, por ejemplo, este coincide con este, pero lo voy a llevar hacia atrás para que pueda quedarnos un poco más así como emparejándose de ambos lados. Y ahí está el truquito en la cosida. Y ahora sí llegamos exactamente a la esquinita, y aquí también. Allí vamos a asegurar, ¿sí? Y miren cómo queda así, un poco como redondeadito, ¿sí? Ahora vamos a unir toda esta parte de acá y luego la parte de acá. Unir esta parte es lo más sencillo. Vamos a tomar, no sé si ahí pueden apreciar bien que tenemos estos como montaditos, como elevaditos, como montañitas, y entre montañita y montañita, por decirlo así, entre hilera y hilera, punto y punto, hay una hebra. Esa es la hebra que vamos a tomar, es decir, la hebra de aquí con la que va aquí. Luego saltamos estos dos nuditos de montañitas y tomamos esta hebra con la que continúa. Y así nos vamos a ir de hebra en hebra cosiendo. ¿Para qué? Para que no nos quede la costura gruesa. Solamente vamos a tomar la primera hebra de cada hilera. Así hasta llegar al final. Muy bien, miren, así hemos cerrado como en T y luego los costados de nuestro tejido. Así es como queda, y así por este lado. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo del derecho, ya que hemos cosido por el revés, encarando los derechos. Y aquí está nuestra botita o babucha, que aquí no se luce mucho, pero cuando la pongamos en el piecito se va a notar el porqué de todas estas costuritas, ¿sí? Que en realidad son así. Así es como va a quedar, porque la costura va en la mitad del piecito. Entonces vamos a ir acá y vamos a ponerla en nuestro piecito. Y miren lo bonita que queda, como un guantecito. Ahora les muestro aquí, miren la parte del talón. Ahí la costura tenemos que ubicar en el centro del talón, ¿sí? Ahí está. Allí. Y así es como queda la media o la pantufla. Aquí está la costura cuando estamos uniendo esta parte que dio la vuelta, ¿sí? Nuestro tejido que dio la vuelta. Esta costura que ven acá, espero que se pueda ver bien, es lo que arma el talón. Miren,
Por eso lo hacíamos un poquito como recogiendo aquí, ¿sí? Para que le dé espacio. Y luego tenemos esta parte del puño. Así es como queda nuestra mediecita, babucha, pantufla, como ustedes la quieran llamar. Espero que les haya gustado, que se animen a hacerla porque es súper sencilla, no me van a decir que no. Súper práctica de tejer y la podemos hacer en una lana mucho más delgada, tal vez en hilo, solamente aplicando nuestra técnica, donde tenemos un video especial en el cual les enseñamos a poder calcular los puntos para tejer en diferentes tallas y en diferentes medidas de agujas y de estambre, de lana o de hilo, ¿sí? Entonces la pueden tejer en el tamaño que a ustedes les parezca mejor. Este es un tamaño estándar que va desde la talla 35 hasta la talla 38 para dama, pero también se puede usar para caballero. Si les gustó, anímense a tejerla, háganle en el color que más les guste para hacer un regalo, para nosotras mismas poder abrigarnos y engreírnos. Como ustedes gusten la pueden hacer, pueden ponerle también un adorno, pasarle una cinta, en fin. Si les gustó, entonces compartan nuestros videos, regálenlos un like y hasta una próxima oportunidad.